Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Java de código facilito. Mi nombre es Jorge y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el método de ordenamiento Quicksort en Java. Si vieron los diferentes videos de ordenamiento que se publicaron anteriormente, vimos el método burbuja, que era un método muy simple, muy sencillo, pero muy tardado, no muy eficiente para ordenar números. Luego vimos lo que era el método de inserción, que ya es un poco más eficiente, también sencillo. em, pero el día de hoy vamos a ver el método Quicksort, que es un método mucho más complicado, se utiliza recursividad y puede ser un poco más complicado de comprender, pero es muy importante verlo porque este método o este algoritmo es el más eficiente para poder ordenar una secuencia de números. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero voy a tratar de explicarles un poco cómo funciona este método. Aquí me las ingenié con una presentación de PowerPoint para hacer los movimientos y hacer la explicación un poco más detallada. Y bueno, ¿qué se va a utilizar para poder ordenar esta secuencia de números? Vamos a utilizar tres variables muy importantes. Las primeras dos son dos punteros, es un puntero izquierdo y un puntero derecho. Estos punteros van a estar apuntando hacia los extremos de nuestra secuencia o de nuestro arreglo y los vamos a ir a utilizar para poder realizar el ordenamiento. Entonces hay que estar muy pendientes de su papel. Ahorita lo voy a explicar con más detalle. Y la otra variable es el pivote. El pivote es un número de referencia que se utiliza para poder ordenar el arreglo. Vamos a agarrar, por ejemplo, este 4, lo vamos a colocar aquí en medio. Ese 4 va a ser nuestro pivote. ¿Y qué va a pasar? Que al final de nuestra primera iteración, porque es un método, es un algoritmo que consta de varias iteraciones, que se va a ejecutar varias veces este mismo procedimiento, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el 4 como pivote. Nótese que es el mismo número que al cual apuntaba el puntero izquierdo. Y al final vamos a tener todos los números mayores que 4 del lado derecho y todos los que son menores que 4 al lado izquierdo. Y el 4 va a quedar automáticamente en su posición correspondiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hicimos fue agarrar el 4, lo quitamos de esta posición, lo pusimos aquí en medio y dejamos este espacio libre, este puntero izquierdo libre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí yo puedo colocar un número de este lado. Entonces, vamos a hacer una comparación de todos los números comenzando del lado derecho. Lo primero que vamos a hacer es analizar el primer número al cual apunta este puntero, el puntero derecho. En este caso es el 1 y vemos que es menor al 4. Como es menor hay que pasarlo hacia el lado izquierdo del 4, que es a donde van los números menores. Entonces lo vamos a agarrar y lo vamos a mover hacia la misma posición donde estaba el puntero izquierdo, aquí. Y ya movimos el primer número del lado izquierdo. Cuando hacemos este movimiento de derecha a izquierda y pasamos y colocamos un número en la posición de un puntero, ese puntero, es decir, el del lado izquierdo, va a avanzar hacia la derecha. Lo vamos a mover porque se hizo un movimiento, y al hacer este movimiento entonces quiere decir que ahora vamos a pasar a hacer una comparación del lado izquierdo, ya no del derecho. Vamos a comparar este número que es el 5. Nótese que el puntero derecho sigue vacío y vemos el 5 y vemos que el 5 es mayor al 4. Entonces, como el 5 es mayor que 4, tiene que estar del lado derecho. Lo vamos a agarrar y lo vamos a mover hacia donde está el puntero derecho. Nótese que siempre aparentan estar los punteros vacíos, hay una posición vacía y ahí es donde se van a realizar los movimientos. Entonces ahora vamos a agarrar el puntero derecho y lo vamos a mover hacia la izquierda como hicimos también con el puntero izquierdo y hacemos la comparación. ¿Qué pasa aquí? El número 6 ya es mayor que el 4, entonces está del lado correspondiente. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a agarrar el puntero y lo vamos a mover hacia la izquierda nuevamente hasta que hagamos ese movimiento, ya que en el puntero izquierdo no se puede hacer nada porque está vacío. Vemos el 3 y evidentemente vemos que el 3 es menor que 4, de manera que este sí lo vamos a mover, lo movemos y bueno, ya está del lado izquierdo y el puntero izquierdo entonces pasa al lado hacia moverse hacia la parte derecha. Analizamos aquí el 2, vemos que el 2 es menor que 4, entonces se va a quedar en esa posición. El puntero vuelve a avanzar
y al momento en el que los dos punteros se encuentran en la misma posición, hemos encontrado el punto donde va el 4. Entonces vamos a agarrar el 4, que es el pivote, nuestro número de referencia, y lo vamos a mover al medio. Entonces, ¿qué pasó? Que ya hemos ordenado todos los números que van del lado izquierdo del 4 en su parte izquierda y los números que van del lado derecho en su parte correspondiente. Entonces, ¿qué sucede? El 4 ya está en su posición natural, ya está ordenado. Falta ordenar estos arreglos independientes que nos quedaron aquí afuera. Como pueden ver, tenemos dos arreglos nuevos. Un arreglo del lado derecho, que es el 6 y el 5, y del lado izquierdo tenemos el 1, el 3 y el 2. ¿Qué va a suceder aquí? Pues va a suceder lo siguiente. El procedimiento que acabamos de realizar se va a volver a realizar dos veces. Lo vamos a realizar aquí del lado izquierdo, eh, tomando nada más el arreglo o la secuencia de estos tres números, que fueron los que están del lado izquierdo del 4, y también posteriormente los del lado derecho, que son el 6 y el 5, que también se va a hacer asignando un puntero izquierdo en el 6 y un puntero derecho en el 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, bueno, vamos a volver a hacer el procedimiento. Agarramos el 1, lo colocamos como pivote, se hace la comparación. El 2 es evidentemente, bueno, el 2 es evidentemente mayor que el 1, de manera que no se hace movimiento. El 3 también es mayor, no se hace movimiento. Así que bueno, el 1 va a regresar a su posición original y el arreglo que va a restar van a ser el 3 y el 2. Entonces se van a colocar los punteros en este nuevo arreglo y luego se va a hacer la comparación. Se pasa el 3, el 1 ya no se hizo nada porque ya estaba ordenado. Este arreglo de un número ya no se hace ningún procedimiento, entonces ahí termina el proceso. Continuamos por eso con estos dos. Hace el 3 queda pivote, se hace la comparación, el 2 es menor que el 3, se pasa del lado izquierdo y luego, bueno, se vuelve a colocar el pivote en su posición original, en su posición ordenada. Y bueno, ya vemos que quedaron todos estos números ordenados del 1 al 4, y falta, bueno, ordenar el 5 y el 6. Voy un poco rápido porque si no se va a hacer el video muy largo, pero bueno, continuamos. El 6 va a ser el pivote. Vamos a comparar con el 5. 5 es menor a 6, lo pasamos del lado izquierdo, movemos el índice del lado derecho y luego el 6 lo colocamos en su posición ordenada. Y bueno, finalmente hemos visto que hemos ordenado el arreglo. Em, es un poco complicado de comprender en código, por eso quise hacer este pequeño paréntesis en PowerPoint para explicarlo. Y bueno, ahora vamos a proceder con el código. Espero que le hayan podido entender un poco, ya que en el código va a ser un poco más difícil, pero bueno, vamos a continuar. En el código básicamente tenemos tres métodos. Es una forma de hacerlo, se puede hacer de muchas maneras. Eh, el primer método se llama ordenar quicksort. Como pueden ver, tenemos aquí en un parámetro un arreglo que voy a utilizar el mismo arreglo que he utilizado anteriormente, es este. Lo voy a colocar y lo que va a hacer ese método es que ese arreglo lo va a cambiar y va a ser igual al arreglo ordenado. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos que el arreglo, es decir, este que se está introduciendo en el método, va a ser igual al arreglo ordenado quicksort 1, entre paréntesis array. Eh, ¿Por qué colocamos aquí? Porque bueno, el método quicksort 1 es un método de tipo que nos regresa una variable. Como pueden ver, termina en un return y nos va a regresar el arreglo ya ordenado. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, el arreglo original va a ser igual al arreglo ordenado y se va a llamar a este método que está aquí. En este método vamos a introducir entonces el arreglo nuevamente. El arreglo se llama números y los números van a pasar a, a insertarse ahora sí que en otro método, y este método es el método quicksort2. El quicksort2 ya bueno, contiene todo el código de los movimientos que se hace, y como pueden ver tiene de un lado el primer parámetro es números, que corresponde al arreglo. El segundo parámetro, que es el 0, corresponde inicialmente a lo que es el puntero izquierdo, es decir, el 0, que es el extremo izquierdo del arreglo,
que bueno, originalmente como lo vimos en el PowerPoint es el que está hasta acá, es el número uno, es la i, perdón, y aquí ahorita es el uno porque ya está ordenado. Luego continuamos con los parámetros, tenemos números.length menos uno, que realmente es el puntero derecho, como pueden ver aquí está marcado, es el derecho, sería el 6 que está hasta la parte derecha. em, y bueno, pues el pivote aún no se elige, pero vamos a escoger el mismo puntero izquierdo. Y bueno, estos son los parámetros iniciales. Vamos a ordenar ese arreglo ya con el cero del lado izquierdo y el último número hacia el extremo derecho como puntero derecho. Entonces vamos a ver este código. Y en el código, bueno, es un poco complicado, pero espero lo puedan entender. Voy a extender esto un poco más para que puedan ver, para que puedan ver el código completo. Ok, este completo es el método de Quicksort 2. Pueden colocar pausa en el video para que puedan copiarlo. El código ya funciona. Y esto lo que va a hacer son todos esos movimientos. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Lo primero que vamos a hacer es una comparación. Vamos a comparar si el puntero de la izquierda es mayor o igual a la derecha. Si el puntero de la izquierda es mayor o es igual al derecho, quiere decir, eso se refiere a, con eso nos estamos refiriendo a que la i, supongamos que quedó aquí, a que se encuentra en esta posición. Como pudieron ver, esto solamente sucede cuando queda un arreglo de un número, es decir, cuando nos quedó el uno, no sé si recuerdan, nos quedó que era un arreglo de un número y ya los dos punteros serían el mismo número. Cuando eso suceda, bueno, automáticamente se va a regresar el arreglo, ya no se va a necesitar hacer este procedimiento, porque pues ya se habrá concluido, se regresará el arreglo y de lo contrario, bueno, vamos a continuar. Se asignan, bueno, se asignan ahora aquí, esos punteros se van a asignar a otras variables que son la i y la d, son variables independientes que realmente hacen referencia a los punteros. Y bueno, y hacemos una comparación de que tienen que ser diferentes. Si son diferentes, bueno, vamos a declarar lo que es el pivote. El pivote luego lo vamos a igualar al número de la izquierda. Luego vamos a utilizar también una variable auxiliar para poder hacer los movimientos. Aquí el pivote es el mismo número de la izquierda. Y bueno, vamos a crear un ciclo while en el cual se va a estar ejecutando todo el movimiento mientras que izquierda sea diferente a derecha. Es decir, cuando la derecha está en un extremo y la izquierda en otro, mientras que se empiezan a hacer estos tipos de movimientos, se va a estar ejecutando ese ciclo hasta que evidentemente pues queden en una misma posición. Y lo que hacemos es lo siguiente, bueno, vamos a estar revisando del lado derecho todos los números, mientras que sea mayor o igual al pivote y menor al índice izquierdo, y entonces, y mayor al índice izquierdo, perdón, entonces vamos a ir decrementando el puntero. Cuando los números del lado izquierdo también estén en la posición adecuada. Eso básicamente indica que están en la posición adecuada, que son menores al pivote del lado izquierdo, entonces se va a ir incrementando el puntero. Pero cuando no sea así, em, se va a hacer el cambio. El cambio se hace más adelante, se hace aquí en este if, en el que si encontramos que, bueno, derecha obviamente tiene que ser diferente a izquierda. Y el auxiliar, bueno, lo que va a pasar es que ya se hizo estos movimientos, entonces ya quiere decir que hay que hacer un cambio. Y cuando se vaya a hacer ese cambio, entonces la auxiliar va a ser igual al número de la derecha. Entonces el número de la derecha lo vamos a guardar en una variable auxiliar. Y luego en el número de la derecha vamos a meter el número que está del lado izquierdo. Y el lado izquierdo va a ser igual al auxiliar. Es decir, intercambiamos el lado derecho por el lado izquierdo. Se hace el cambio de números. Es algo que hay que comprender cuando estamos analizando. Voy a desordenarlo un momento nada más para poder explicar esto. Cuando vamos a tomar estos tres. Cuando estamos analizando un número, vamos a decir que el pivote es el 3 en este caso.
Y yo tengo aquí de este lado tengo puntero derecho y el puntero izquierdo. Vemos que por ejemplo el 2 es menor al 3 y hay que pasarlo al lado izquierdo. Aquí realmente hay un número escrito, que aunque aquí lo ven vacío en el código, realmente si hay un número guardado, nunca está vacío, no vale cero, sino que se queda guardado por ejemplo el 3 ahí, entonces el 3 está repetido, como quien lo dice, pero aquí en realidad no está vacío, sino que hay un número en el código, en el programa, y por eso bueno, se tiene que guardar para no perderlo. Y al momento de que se cambia, si aquí hay un número, bueno, se va a ir pasando para acá. Ese número vacío se va a estar copiando. Y ese número a veces es el pivote, entonces siempre hay que mantenerlo en cuenta. Se hace esta rutina y posteriormente, bueno, cuando de la izquierda ya es igual a la derecha, entonces quiere decir que ya se encontraron estos números. Vamos a decir que aquí ya se encontraron como un ejemplo. Y que bueno, hay que dividir el arreglo en dos. Entonces cuando se divide entre este y estos de acá, y estos de acá por decir algo, entonces esos dos arreglos se va a volver a ejecutar este mismo método, se va a volver a ejecutar el procedimiento y la forma de hacerlo es la siguiente: se coloca Quicksort 2, nótese que se está volviendo a llamar el mismo método, eh, que es este mismo, se vuelve a llamar el mismo método para que se ejecute y se va a ejecutar el arreglo, pero con punteros diferentes. Es decir, con la variable i hacia la izquierda y el puntero izquierdo menos uno como el extremo derecho. Entonces esto nos va a dar el arreglo que está del lado izquierdo. Y hace referencia, bueno, al puntero original sin moverse. Y luego del lado derecho el mismo arreglo con izquierda más uno, que hace referencia al lado derecho del arreglo, bueno, el arreglo que quedó del lado derecho del pivote, con el extremo, bueno, la derecha original, que se guardó acá al inicio del programa. Y esto va a volver a ejecutar el código y sucesivamente hasta que todos los arreglos sean de uno, es decir, que ya se hayan contado todos los números eh, individualmente ordenados. Y bueno, eso nos va a dar como resultado el orden de todos bueno, ahora sí que toda la secuencia de números. Es un poco complicado. Yo les recomiendo que lo practiquen, que lo piensen. También bueno, que si buscan hacerlo de otras maneras, que vayan practicando con diferentes secuencias de números, que puedan investigar diferentes formas de hacerlos y que practiquen ese procedimiento que les mostré inicialmente. Pueden regresar el video y volverlo a ver para que puedan entender bien cómo realmente funciona. Posteriormente ya con práctica podrán, si no logran entender este código completamente a la primera, que realmente yo no lo entendería a la primera, me costó trabajo cuando lo aprendí hace ya unos años, pero con práctica lo van a comprender y ven que realmente es muy interesante, y si hacen la prueba realmente es mucho más rápido que otros métodos de ordenamiento. Entonces vamos a practicar lo que ya tengo el método, lo voy a ejecutar, ok, a poner aquí la vista y lo voy a ejecutar y vamos a ver cómo nuestro reloj bueno, realmente se ordenaron todos los números y vemos que realmente funciona. Eh, No espero que realmente le entiendan a la primera, pero como ya lo dije, tienen que practicarlo. Aquí tienen el código, pueden copiarlo, pueden probarlo. Y realmente, bueno, espero que encuentren este método interesante porque sí es muy, muy eficiente. Bueno, pues básicamente espero que, bueno, hayan podido rescatar algo de este tutorial. Realmente, bueno, es un método, como ya lo dije, muy interesante. Espero que puedan practicarlo y que realmente le muestren interés, porque a la hora de implementarlo en proyectos y se va a necesitar mucho ordenar secuencias de números, ese es el método más eficiente. Es el algoritmo más eficiente de ordenamiento y realmente es el que más se recomienda. Incluso más que bueno el método de inserción, el método de burbuja, que bueno son métodos utilizados y que son funcionales, no quiere decir que no lo sean, pero que el Quicksort es mucho más eficiente y se han hecho pruebas y realmente sí se ha comprobado. Entonces, bueno, eso es todo por este tutorial. Si tienen alguna duda, no duden en mandarme un tweet. Allá abajo está mi Twitter. Pueden mandar un tweet con toda confianza.
o un mensaje privado, no sé, cualquier cosa, no hay ningún problema, directamente conmigo y bueno, yo les puedo ayudar a solucionar sus dudas. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima con otro nuevo tutorial. Bye bye.